vamos a hacer un repaso de la practiquita que se entrega para el 10º año, para el último examen. En el primer ejercicio aparece una función logarítmica de base 1/4. Estamos hablando de una base decreciente, ¿verdad? Hay que recordar que es decreciente cuando el número de arriba es menor que el de abajo, ¿verdad? 4 personas comen un pedazo de pizza, eso es una crueldad. Cuando hay una crueldad, es una función decreciente. Solo para repasar, la función decreciente no tiene que ver nada con la resolución del ejercicio. Como estoy buscando una preimagen o la preimagen de 2, yo tengo dos opciones. Busco la preimagen, recordando que si estoy buscando la preimagen, o sea, si estoy buscando la x, esto va a ser la y. Por lo tanto, el logaritmo de 1/4 de x, el resultado es 2. Esta x aparece en las opciones. Yo buscaría cuál de las opciones al reemplazarla por la x me va a dar 2. La otra opción es trabajar con la inversa. Porque si yo sé que esta es la función inversa sería 1/4 a la x. Eso sí sabemos cómo hacerlo. Y entonces buscamos la imagen, recordando que si estoy hablando de la inversa, lo que era preimagen pasa a ser imagen. Ya no voy a estar buscando la preimagen, sino que voy a buscar la imagen de 2. Y entonces esto es más sencillito, porque cuando yo busco la imagen, esto es x, quiere decir que se reemplaza aquí. El 2 se reemplaza como exponente, y entonces sería 1/4 a la 2. Y eso da 1/16. Pausa ahí. Vamos a resolver este segundo ejercicio, donde ahora estamos trabajando una función exponencial. Dice, las siguientes proposiciones se refieren a una función exponencial, donde nos presentan esto, que esto hay que recordar. Esto es un par ordenado. Esto es lo mismo que un par ordenado, o sea, yo podría anotarlo como 1,1/3. ¿Ok? Recordar que cada vez que aparece 1 en x en una exponencial, cada vez que aparece 1 en x, el y corresponde a la base. ¿Qué significa que el y corresponda a la base? Significa que el criterio, a partir de esto yo puedo definir el criterio como f de x igual a 1/3 elevado a la x. Otra función decreciente, porque el de arriba es menor. ¿Ok? Entonces, esto siempre va a pasar cuando la x vale 1. Porque nosotros hicimos muchos ejercicios donde, por ejemplo, la x valía 2 y la y era 9. Usted decía, alguien elevado a la 2, que de 9, 3. Pero cuando la x es 1, es evidente, o sea, no hay que hacer ningún cálculo, simple y sencillamente el y corresponde a la base. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que el criterio es este, lo que hacemos es reemplazar esta x y ver si me da como resultado esta y. Entonces yo agarro el criterio, 1/3 elevado a la ¿qué? A la -3. 1/3 elevado a la -3 y resuelvo eso, le doy vuelta a la fracción para que el exponente me quede positivo y al final de cuentas me da 27, por lo tanto la primera es verdadera. La segunda es falsa porque toda función exponencial es asintótica pero al eje x. La que es asintótica al eje y es la logarítmica. Y eso es una parte teórica que la tengo que aprender. La función exponencial asintótica al eje x, la función logarítmica asintótica al eje y. Eso es básicamente, ¿lo sabe o no lo sabe? Vamos de una vez con la pregunta número 3. En la pregunta número 3 aparece una función logarítmica, base 5, logaritmo base 5 de x, y me piden hallar la imagen de 1/625. Entonces, de nuevo, como es buscar una imagen, quiere decir
y yo estoy buscando la y, por lo tanto, esto va a ser la x, reemplazo la x, uso el logaritmo que tiene doble cuadrito en la calculadora, entonces va a ser logaritmo base 5 en el cuadrito de abajo, y arriba en el cuadrito de arriba le voy a poner 1 sobre 625, y eso me da menos 4. Listo. En el ejercicio número 4 de la práctica, lo que me piden es determinar el criterio de la inversa de esta función, una función logarítmica. ¿Cuál es el criterio de la inversa de una función logarítmica? Una función exponencial. Entonces, lo único que hago es usar la misma base, este tiene base 5, este también va a tener base 5, y como es exponencial, la x va a estar en el exponente. Entonces, esa sería la opción A de la número 4, f menos 1x igual a 5 a la x. En el ejercicio número 5 aparece una gráfica donde el 16 corresponde a un valor en x. Por lo tanto, el 16 es la preimagen y yo voy a buscar la imagen. ¿Ok? Porque me están pidiendo el valor de n. ¿Qué es n? Una imagen. Entonces, cada vez que voy a buscar una imagen, yo lo que hago es reemplazar la x en el criterio. Quiere decir que este 16 va aquí en el argumento. Por lo tanto, resuelvo en la calculadora el logaritmo base 2 de 16. ¿Ok? Voy a... Bueno, no, esto simple y sencillamente da 4, ¿verdad? Y ese sería el valor de n. ¿Ok? Listo. Vamos ahora con el ejercicio 6, donde me aparece el criterio de una función exponencial creciente. Siempre que la base sea mayor a 1, la función es estrictamente creciente, ¿verdad? Por ahí aparecen algunos ejercicios donde menciona la parte de estrictamente creciente. La función exponencial y la función logarítmica son estrictamente crecientes en todo su dominio. Ellas crecen, o sea, todo el recorrido es subiendo o bajando. A eso se refiere con estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ok? En la primera proposición aparece el x, que es menos 2, y la y, que es 1 sobre 16. Como lo hemos estado mencionando, cada vez que a mí me dan la x, yo lo que hago es reemplazarla, en este caso en el exponente. Entonces sería 4 elevado a la menos 2. 4 elevado a la menos 2, y esto daría 1 sobre 16. Por lo tanto, la primera proposición es correcta. La proposición dice que interseca el eje y en 0,1. Entonces, si interseca en 0,1, si aparece que interseca en 0,1, es verdadera, porque toda función exponencial, ¿verdad?, que se comporta de esta manera, una base y un exponente con x, siempre va a intersecar en 0,1, ya que cambio la x por 0, y todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, en la pregunta número 6, tanto la proposición 1 como la proposición 2 son verdaderas. Ya. En el ejercicio número 7 de la practiquita, nos encontramos la gráfica de una función exponencial decreciente. Como ya lo había mencionado en la pregunta anterior, interseca el eje y en 0,1. Aparece un par ordenado, el par ordenado es 1,1 tercio. Usando el mismo par ordenado que había utilizado en una pregunta anterior. Y entonces de esta manera les recuerdo que cada vez que la x vale 1, la y corresponde a la base. Por lo tanto, como la y es la base, el criterio sería 1/3 a la x. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera, ¿verdad? Poniendo otro ejemplo, si a mí me aparece el par ordenado 1,5, aparece el 1 en x, el 5 entonces sería la base, y por lo tanto el criterio de la función sería f de x igual 5 a la 1/3 a la x. 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 5 a la 1/
a la X. ¿Ok? La primera proposición dice que la imagen de menos 2 es 9. Entonces, una vez más, cada vez que buscamos la imagen, lo que hacemos es reemplazar esta X en esta X. Entonces sería 1/3 elevado a la menos 2 y eso da 9. Por lo tanto, ambas proposiciones son verdaderas. Pregunta número 8. En la pregunta número 8 me están pidiendo que determine una función creciente y me dan 4 opciones. La opción B no es, porque el de arriba es menor que el de abajo. 2 personas, un pedazo de pizza, cada vez que se come menos de un pedazo es una función decreciente. 11 personas, 10 pedazos de pizza, no alcanza una pizza para cada uno, es decreciente. Y aquí uno podría pensar que es creciente porque el de arriba es mayor, pero hay que recordar que cada vez que la X está como exponente es negativa, se le aplica el recíproco, o sea, uno le da vuelta a la fracción para que la X quede positiva y ya quede en su forma habitual, y de esa manera 5 personas, 4 pedazos de pizza es decreciente. ¿Cuál es creciente? Cuando la base es mayor que 1, o sea, cuando yo me como más de un pedazo de pizza. ¿Cuántos me estoy comiendo ahí? 2 pedazos de pizza, ¿verdad? Porque siempre que el número sea entero implica que me como esa cantidad de pedazos de pizza. Si la base es un 2, un 3, un 12, un 20, cualquier número mayor que 1, siempre la función va a ser creciente. Listo. Ahí fue. En la pregunta 9 vamos a discriminar si es o cuál es una función exponencial. Hay que recordar que la función exponencial, las X, son los numeritos que van en el exponente. Eso significa que esto es una exponencial si hay alguien que elevado a la 3 da 8. Si hay alguien que elevado a la 4 da 16. Y es claro que el 2 elevado a la 3 es 8, el 2 elevado a la 4 es 16 y lo mismo con los otros números. ¿Ok? Esta sería una función logarítmica, porque los números que van elevados van en Y y los resultados van en X, y eso pasa en la función logarítmica. Por lo tanto, aquí la única que es exponencial es la número 2. Ahí fue. Ok, en el ejercicio 10 estamos hablando de una función exponencial, porque me aparece f de x igual a la x. De esta manera me están diciendo que es una función exponencial. Aparece una representación tabular y yo tengo que identificar cuál es el criterio de esa función tabular. O, más específicamente, la base, porque el criterio es a a la x y a corresponde a la base. Quiere decir que yo tendría que buscar un número que elevado a la menos 1 me dé un sexto, que elevado a la menos 2 me dé 1 sobre 36, y eso sería el 6. 6 a la menos 1 se le da vuelta por el exponente negativo y entonces me queda, ya no voy a tener 6 sobre 1, sino 1 sobre 6 da un sexto. Y 6 a la 2 da 36, pero como el exponente está negativo, quedaría 1 sobre 36. Por lo tanto, la correcta sería la A. Para especificar un poquito la pregunta 10, para detallarla más, si la correcta es la A, o sea, la base es 6, yo tendría que sustituir el menos 1, 6 a la menos 1, ¿cuánto da? Un sexto. Entonces, la pareja de menos 1 sería, la pareja de menos 1 sería un sexto. Si la base es 6, y aquí aparece que la pareja de menos 1 es un sexto. Si yo quiero corroborar con el menos 2, entonces yo elevo 6 a la menos 2. ¿Cuánto es 6 a la menos 2? 1 sobre 36. ¿Qué significa? Que la pareja de menos 2 es 1 sobre 36. Está relacionado con la primera práctica que habíamos hecho, que yo les daba unas potencias, ustedes tenían que, le daba unos números y ustedes los convertían en unas potencias, y luego identificaba la base.
aquí lo estamos haciendo al revés. Yo le digo a usted, si averigüe la base de manera que yo le doy las parejitas. ¿Cuáles son las parejitas? Menos 1 con 1/6 y menos 2 con 1/36. ¿Ok? Y entonces, no hay otro número que elevado a la menos 1 de 1/6, ninguno de estos, ¿verdad? Aparte de que no puede ser negativo porque la base en las exponenciales siempre tiene que ser positiva. En la pregunta 12 me aparece una función exponencial y me preguntan por el criterio de la inversa. Eso es muy sencillito. Recordar que el criterio de la inversa es si esa exponencial es logarítmica, entonces va a ser o la C o la D. Pero como la base es 8, entonces la que tenga base 8, logarítmica de base 8, va a ser la inversa. En ese caso sería la opción C. Recordando que la exponencial, la inversa es logarítmica, y si me ponen una logarítmica, la inversa es una exponencial. En la pregunta 13, tengo un logaritmo base 7 de x, ese es el criterio, y me dan una x y una y. Y entonces la primera es verdadera, porque si yo sustituyo en el criterio logaritmo base 7 de 343, o sea, la x la sustituyo por 343, eso ciertamente me da 3. Por lo tanto, el par ordenado 343,3 es verdadera. Y también es verdadera que es una función estrictamente creciente, porque la base es 7. Todo número mayor que 1 corresponde a una función creciente. Si la base es 6, 2, cualquier número mayor a 1 va a ser creciente. Si lo vemos desde el punto de vista de fracción, también es creciente cuando el de arriba es mayor que el de abajo.